Nuevamente nos encontramos para poder leer el libro del Apocalipsis, para poder estudiarlo y para poder ir más allá de los símbolos. En el día de hoy comenzamos una sección dentro de esta propuesta de lectura del libro del Apocalipsis, la felicidad en el libro del Apocalipsis. Es un poco eh, raro para algunos pensar que el libro del Apocalipsis puede hablar de felicidad, porque para unos el Apocalipsis solamente son profecías a futuro, eh, por lo tanto no tiene nada que ver con la felicidad. Eso no es cierto, porque el libro del Apocalipsis nos habla de cuál es la voluntad de Dios para su iglesia a lo largo de las edades. Y el libro del Apocalipsis, por lo tanto, tiene que hablar de felicidad. Es deseable, es un anhelo encontrar dentro de un mensaje como el que presenta la revelación del Apocalipsis el tema de la felicidad, del gozo, de la dicha. Porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos personas felices y por lo tanto, ah, en situaciones como las que se plantean en el Apocalipsis, situaciones difíciles que tiene que vivir la iglesia, situaciones difíciles por las que tienen que caminar los hijos de Dios a lo largo del tiempo, necesitan que su espíritu se sienta reforzado, se sienta lleno. Y la felicidad, sin ningún lugar a dudas, es herramienta, una gran herramienta que Dios utiliza para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe, podamos desarrollar nuestra esperanza. Por lo tanto, debiéramos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el mensaje acerca de la felicidad que el libro del Apocalipsis tiene para nosotros en el día de hoy? Si nosotros nos fijamos, el mismo comienzo del libro del Apocalipsis nos habla de felicidad. Si nosotros vamos al capítulo 1 y al versículo 3 del libro del Apocalipsis, nos encontramos con la siguiente lectura. Bienaventurado, entonces, aquí ya 3 versículos de haber comenzado a escribir, Juan ya nos está dando un mensaje de felicidad. Eh, pero vamos a encontrar esa felicidad a lo largo de todo el libro. El libro del Apocalipsis tiene bienaventuranzas, tiene una en el principio, tiene una en el final y tiene 5 más a lo largo del texto, 7 en total. Pareciera ser eh, un número típicamente apocalíptico, pues es una de las septenas del libro del Apocalipsis. Lo curioso es que inclusive a los lectores del Apocalipsis, inclusive a los estudiosos del Apocalipsis, les cuesta reconocer que en el libro del Apocalipsis hay bienaventuranzas. Um, ¿Y por qué motivo son 7? Eso es muy interesante. Bien, tal vez porque nos habla de la perfección, de la felicidad. ¿Cuál es esta primera bienaventuranza que vamos a ver hoy? Leemos el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, fijaros, 3 elementos: leer, oír y guardar. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo feliz. Y Juan recibe esta visión y él anhela que dentro de todas las circunstancias adversas por las que va a atravesar la iglesia, esa iglesia esté animada, animada por el propio mensaje del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, la felicidad es algo fundamental para que la iglesia
sea acompañada. Por lo tanto, la bienaventuranza tiene que estar presente. Desde el principio se nos habla de la ética que Dios espera de sus hijos. La bienaventuranza es un mensaje de ética para el creyente. ¿Por qué motivo? Porque se nos está hablando de una transformación de la persona a partir de la palabra. Em, Dios motiva a su pueblo para que su pueblo conozca el mensaje que Él nos ha enviado a través de su palabra, de la Biblia. Y entonces, por ese motivo, la felicidad va a acompañar a aquellos que leen y va a acompañar a aquellos que oyen la voz de Dios a través de la lectura de su palabra. Pero hay un elemento más, que es la observancia. Y esto es fundamental, ¿sabéis por qué? Cuando nosotros hablamos de educación, nosotros tenemos, bueno, unos conceptos educativos que nos da el tiempo en el que vivimos y que también nos da la filosofía de vida del mundo en el que vivimos. Pero ¿cuál era la manera de entender la educación en aquel entonces? El maestro no solamente enseñaba con palabras a sus alumnos, el maestro vivía con sus alumnos, o mejor dicho, los alumnos vivían con sus maestros y estaban todo el día con los maestros. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la vida del maestro era educación para sus alumnos. La comida, la cocina, la conversación que podía tener con un vecino, con un conciudadano con el que se encontraba en la calle. Todo eso le daba al alumno la posibilidad de educarse. Todo eso le daba al alumno la posibilidad de aprender de su maestro. El maestro le enseñaba a vivir y el alumno tenía que poner en práctica lo que recibía de parte del maestro. Porque si no practicaba, si no vivía de acuerdo a lo que el maestro le enseñaba, esa persona no era un alumno digno. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. El que lee, el que oye, pero esa lectura y ese oír la palabra del maestro tiene que modificar mi conducta. Si no, no tiene ningún valor. Es muy interesante, por lo tanto, que esta primera bienaventuranza de la profecía nos hable precisamente de este concepto educativo que va a transformar la conducta de los creyentes, la tuya y la mía. Eh, leer. El leer nos habla de la costumbre de estudiar la palabra. Desgraciadamente hay muchos cristianos que no tienen la costumbre de estudiar la palabra, que solamente oyen la palabra cuando van a la iglesia, un día, 2 días a la semana, solamente cuando escuchan una predicación o solamente cuando participan en la escuela sabática. Pero si no, no reciben ningún conocimiento de parte de la palabra. Y aquí se nos hace este llamamiento a buscar en la palabra de Dios, a leer, a obtener conocimiento de la persona divina a través de la lectura de su palabra. Es fundamental conocer a Dios y la manera que tenemos de conocer a Dios es a través del libro que Dios nos ha dejado para que nosotros lo conozcamos y para que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad por los caminos trazados por Él. Em, el otro término es oír. Se nos habla de palabras fieles y verdaderas. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el capítulo 22, nos da esta manera de hablar de la profecía. Palabras fieles y verdaderas. ¿Cómo podemos conocer las palabras verdaderas de Dios si no leemos la Biblia, si no leemos la profecía? ¿Cómo podemos conocerlas?
¿Cómo podemos distinguirlas si no tenemos la costumbre de estudiarlas? Si no tenemos la costumbre de oír a Dios hablando a través de su palabra. No es solamente escuchar, es prestar atención a lo que se escucha. Eso es oír y eso es lo que nos pide la propia profecía. Oigamos, sentémonos, tomemos tiempo y con detenimiento oigamos lo que Dios tiene que decirnos. Oír la palabra es oír la voz de Dios. Y nosotros, hijos de Dios, tenemos que oír la voz de nuestro Padre, de nuestro Maestro. Oír es entrar en diálogo con Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y si nosotros estamos acostumbrados a mantener ese diálogo con Dios, entonces nosotros podemos apreciar en la lectura la voz de Dios y podemos saber distinguir entre la voz de aquellos que nos quieren eh, tergiversar nuestros conceptos acerca de la palabra y acerca de Dios para que nosotros caigamos de la salvación obrada por Dios para nosotros, los enemigos de Dios. Por eso es tan importante entrar en ese diálogo con Dios. Guardar, como decíamos antes, es fundamental. Si yo leo la palabra y si yo oigo a Dios hablando a través de su palabra y no vivo de acuerdo a lo que leo y a lo que oigo, yo no soy un seguidor de Dios, yo no soy un discípulo de Jesús. Por lo tanto, es fundamental que yo viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto, fundamental, porque la misma eh, profecía del Apocalipsis nos está dando la pauta. ¿Quiénes son los miembros del pueblo de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los que forman la iglesia verdadera de Dios? Aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, revelado en su palabra. Aquellos que viven de acuerdo al testimonio, a la fe de nuestro Señor Jesús. Y ese testimonio que, como ya lo dijimos antes, es un testimonio doble. El testimonio acerca de, pero el testimonio dado por Él. La actitud de ese pueblo remanente nos tiene que dar a nosotros la pauta de nuestro comportamiento. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa palabra, porque la palabra de Dios transforma nuestro pensamiento. La palabra de Dios transforma nuestra conducta. Por eso decíamos al principio, esto tiene que ver con la ética de vida del pueblo de Dios. La Biblia nos muestra esa conducta esperada, esperada por Dios, esperada en los hijos de Dios. La Biblia nos habla de ese diálogo con Dios que modifica nuestra forma de entender la vida, que modifica a tal punto la vida de una persona, que esa persona que tal vez no conocía a Dios, no reconocía el señorío de Dios, ahora es una persona de fe. Y si era una persona de fe, ahora esa fe se va a ir viendo constantemente más desarrollada y va a permitir que ese hijo de Dios esté más cercano a Dios, más unido a Dios, como es la propuesta de nuestro Señor en los Evangelios. Los hijos de Dios son felices porque pueden disfrutar de la seguridad de la salvación. Son felices porque su fe los mantiene unidos a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesús. Así que meditemos muy seriamente en la felicidad en el libro del Apocalipsis y sigamos leyendo para seguir encontrando más motivos de dicha y de felicidad. Que el Señor te bendiga.